Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque tú nos permites, Señor, estar en tu casa y nuevamente escuchar de tu palabra y conocer mucho más acerca de ti. Señor, te agradecemos, Padre, porque no somos dignos, Señor, pero es tu fidelidad que nos permite, Señor, estar aquí esta mañana. Es por tu gracia, Señor, es porque tú has sido bueno. Y oramos, Señor, para que tú nos guíes por medio de tu palabra. Oramos, Señor, que todo lo que se dé a entender en esta mañana, Señor, sea dado de parte tuya y que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo cada uno de nuestros corazones y ayudándonos a pensar si hemos verdaderamente, Señor, estado cumpliendo, Señor, todo lo que tú demandas a través de tu palabra. Guíanos a través de ese capítulo 2 del libro de Tito, Señor, esta carta maravillosa que el apóstol Pablo escribe, Señor, a este hombre para que pueda verdaderamente ordenar las cosas dentro de la iglesia y poder enseñar correctamente. Que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, glorificándote en mi vida, Señor, y ayudándome a poder compartir tu palabra, ya que no soy digno, Señor, de hacerlo, pero es por tu misericordia que podemos estar aquí. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Para esta mañana, entonces, hermanos, siempre las recomendaciones, ¿verdad?, que el pastor César ya dijo. Tratemos de prestar atención, no por reverencia a mi persona, sino por reverencia a la palabra del Señor. Vamos a ver lo que es el capítulo 2 de esta epístola a Tito, de parte del apóstol Pablo. Y si ustedes ven el tema central ahí de la carta, en el capítulo 2 dice enseñanza de la sana doctrina. Si ustedes ven alguna relación, como decía también el pastor Norma en todo su contexto, ¿verdad?, cuando él dio la introducción, vemos que siempre hay una relación entre la primera y segunda de Timoteo que estuvimos viendo y la carta a Tito. También cuando a mí me tocó dar el sermón en primera de Timoteo, vimos que hay dos palabras que resultan bastante con frecuencia dentro de primera y segunda de Timoteo y también Tito, y es la piedad y la sana doctrina. Esa es la segunda palabra que se menciona en muchas ocasiones en estas tres cartas. Y en esta mañana el tema que traemos es la sana doctrina. Así de sencillo, la sana doctrina. Y el tema, ¿verdad?, que nos ofrece ahí esta traducción, la Reina Valera del 60, es enseñanzas de la sana doctrina. Para iniciar, pues vamos a leer, es un capítulo muy corto. Si ustedes ven el libro de Tito, la carta a Tito es bien corta. Vamos a leer desde el verso 1 para iniciar al verso 15. Dice el verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Eso es lo que tenemos en el capítulo 2. El tema para esta mañana, como vuelvo y les repito, es la sana doctrina. No vamos a tocar todos los 15 versículos porque no terminaríamos, ¿verdad? Pero
vamos a hacer énfasis más que todo a modo de introducción en el verso número 1. ¿Qué dice el verso 1? Pero tú habla lo que está de acuerdo. ¿Qué es lo que está de acuerdo? ¿Qué dice ahí, hermanos? La sana doctrina. Es curioso, hermanos, saber que muchas veces nosotros cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos así, sana doctrina, si usted se pone en su mente, algunas personas lo primero que piensan es, bueno, creo que este es un término para libros, seminarios, pastores y todas estas cosas. Pero ¿qué quiere decir en sí la sana doctrina? ¿Qué significa la sana doctrina? Eso es algo que quiero que veamos, porque muchas veces solemos asociar el término con algo intelectual, posiblemente reservado para personas intelectuales o para ministerios en especiales como los pastores, los maestros o los estudiosos. Pero en sí, la sana doctrina tiene que ir más allá de esto. ¿Qué es lo que trato de decirles con esto? A la iglesia en general. Yo sé que aquí hay muchos que manejan términos rebuscados, como dicen, y otras cosas, ¿va? Pero cuando una persona escucha la palabra sana doctrina, ¿qué se le viene a la mente? Por lo general se le viene como si fuera una palabra intelectual o un término utilizado por teólogos o por pastores y maestros. Pero en sí, esto es un término práctico. El apóstol Pablo, vuelvo y repito el verso 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo. ¿Qué? La sana doctrina. Antes de continuar a ver los puntos que tenemos para esta mañana, quiero que definamos qué es doctrina. Una definición de la palabra doctrina, hermanos, nos dice de manera básica que la palabra doctrina es cualquier tipo de enseñanza. Es una enseñanza. Así de sencillo y de manera básica. Sin embargo, en la Biblia encontramos que pueden haber diferentes tipos de doctrina o diferentes tipos de enseñanza. Y para ver esto, vamos a irnos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos que hay doctrina de hombres, enseñanza de hombres. Vámonos a Marcos 7, 7 al 8. Busquemos la Biblia, Marcos 7, 7 al 8. O sea, recordemos primero, la palabra doctrina significa enseñanza. Y la Biblia nos dice que hay diferentes tipos de enseñanza. Una de las primeras que tenemos es las enseñanzas de los hombres o la doctrina de los hombres. ¿Qué nos dice Marcos 7, 7 al 8? Pues en vano me honran. ¿Enseñando qué? ¿Lo tenemos ahí? ¿Qué dice? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de ¿quién? De los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y de hacéis otras cosas semejantes. ¿Qué nos está diciendo el texto ahí? Que hay enseñanzas dadas por los hombres, hay doctrinas que los hombres han establecido. Otro ejemplo que podemos ver acerca de esto es en 1 de Timoteo 4.1. 1 de Timoteo 4.1. Dice 1 de Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, ¿qué dice? A espíritus, ¿qué? Engañadores, y a doctrinas de, ¿qué dice adelante? ¿Qué podemos ver en estos dos textos? La Biblia nos está diciendo que el hombre ha formulado sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. En el segundo texto nos dice que también encontramos enseñanzas que son dadas o enseñanzas de parte de los demonios. O sea que hay diferentes enseñanzas, hay diferentes adoctrinamientos y la Biblia nos está enseñando eso. ¿Qué dice Apocalipsis 2.24? Vamos a Apocalipsis 2.24. Apocalipsis 2.24. Dice el texto ahí, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Si usted lee el contexto, ¿verdad? Ahí el capítulo 2 de Apocalipsis, se está refiriendo a la iglesia de Tiatira. ¿Y sabe lo que se había entremetido en esa iglesia? Se había entremetido una doctrina falsa, una doctrina de una profetisa llamada Jezabel, creo que era más o menos ahí.
Entonces se había entremetido dentro de esta iglesia y Pablo le dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, dentro de la iglesia, dentro de esta iglesia se había introducido una enseñanza extraña, algo que no estaba conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué estamos viendo todo esto, hermanos? Porque nosotros estamos entendiendo qué es la sana doctrina. Ya vimos que doctrina es cualquier enseñanza y que doctrinas pueden haber cualquiera, pueden haber de hombres, pueden haber de demonios, y todo esto puede estar introducido dentro de la iglesia. Pero ¿qué está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Qué le está diciendo en ese verso 1? Si me lo ponen en pantalla nuevamente. Pero tú, dice, habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. No está diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la doctrina. Está diciendo, tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. O sea, no le estaba diciendo Pablo que hablara cualquier cosa que él quisiera hablar, sino que hablara lo que era de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Es la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Esa es la diferencia entre las otras enseñanzas y la enseñanza de la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza de ¿qué? De la palabra de Dios, que muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo somos salvos por medio de Jesucristo, produciendo una vida de obediencia y de piedad. Escuche bien ese término, lo vuelvo a repetir. La doctrina es la enseñanza verdadera de la palabra de Dios, que muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo somos salvos por medio de Jesucristo, produciendo una vida de obediencia y de piedad. Eso es la sana doctrina. La sana doctrina, entonces, ¿qué es? Es la enseñanza de la palabra de Dios. Es la enseñanza de la Biblia. Es lo que la Biblia nos dice a cada uno de nosotros. Porque dígame usted, ¿dónde encuentra usted quién es Dios? ¿Por medio de qué se revela Él? Aparte de la creación, ¿verdad? A través de su palabra. A través de ella encontramos también que nosotros somos pecadores. A través de ella entendemos que debemos de vivir en obediencia y una vida piadosa. Con esto llegamos a comprender lo que Pablo está diciendo a Tito en el primer versículo de este capítulo 2. Lo que le está diciendo es que él tiene que enseñar correctamente lo que es ¿qué? La palabra de Dios. Esa era la tarea que tenía Tito. Ve y enseña la palabra de Dios. Es lo mismo en 1 Timoteo y 2 Timoteo que estuvimos viendo. ¿Qué era lo que le decía Pablo a Timoteo también? Que fuera y que hablara lo que había aprendido, o sea, la palabra de Dios, que estuviera presente la sana doctrina dentro de la iglesia. Con esto en mente, hermanos, vamos a llegar al primer punto de este sermón, que es la sana doctrina tiene su origen en la palabra de Dios. La sana doctrina tiene su origen en la palabra de Dios. ¿Por qué este punto? Porque ¿qué es lo que hace la diferencia entre la sana doctrina y las demás doctrinas que encontramos? Que las demás doctrinas tienen su origen en otro lado. Por ejemplo, el verso anterior que leímos de Marcos decía que enseñaban mandamientos ¿de qué? De hombres. ¿A dónde creen que está su origen? En el hombre. Después leíamos que acerca de la doctrina de demonios, ¿dónde está su origen? En el mal, en los demonios, en lo que no es de Dios. Todas estas cosas y estas enseñanzas tienen su origen en un lugar, pero la sana doctrina tiene su origen ¿en qué? En la palabra de Dios. No proviene del intelecto humano o de ningún otro lado que no sea la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en 1 Timoteo 4, 6 al 7. 1 Timoteo 4, 6 al 7. Primera Timoteo 4, 6 al 7 nos dice: si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo,
nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué dice ahí? Nutrido con la palabra ¿de qué? De la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué le está diciendo Pablo? Prácticamente le está diciendo, desecha todas aquellas doctrinas que se han metido dentro de la iglesia y pon solamente la que es conforme a la palabra de Dios. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo en ese versículo. Desecha todo aquello que no proviene de Dios, todas las fábulas, todas esas cosas que se han inventado dentro de la iglesia y pon delante solamente la palabra de Dios. Si hacemos remembranza, ¿verdad? Recordamos los sermones que se dieron acerca de esta carta a Timoteo y recordamos que dentro de la iglesia se habían metido diferentes tipos de doctrinas. Algunos hacían mofa de su genealogía, diciendo que habían venido de familias poderosas y por eso tenían que tener más autoridad dentro de la iglesia. Otros inventaban un montón de cosas. Era un sinnúmero de filosofías dentro de la iglesia. Pero el Señor manda a Timoteo, y en este caso a Tito, que predicaran la palabra de Dios y que enseñaran lo que era correcto. ¿Dónde más vemos que el origen de la sana doctrina es la palabra de Dios? Si leemos también 2 Timoteo 4, 2 y 4, 2 Timoteo 4, 2 y 4, y anteriormente, que prediques, dice ahí, la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice, reprende, exhorta con paciencia y, ¿qué más dice? Exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué dice? La sana doctrina. Quiero que nos quedemos un ratito en ese versículo, mírenlo en pantalla, 2 Timoteo 4, 2 al 4, dice que prediques la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿De qué palabra se está refiriendo? La palabra de Dios. Que instes que a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán que la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Está escuchando, hermanos? O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que predicar la palabra de Dios, que es la sana doctrina lo que mantendrá a una iglesia dentro del camino del Señor, porque en los postreros tiempos, le dice, vendrán hombres que van a introducir, prácticamente le está diciendo, sus enseñanzas dentro de la iglesia. Vendrán personas que se pararán frente a los púlpitos y comenzarán a decir cosas que solamente les conviene a ellos. Prácticamente eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Segunda de Juan 1:9 nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Miren qué interesante ese versículo, porque dice que si usted no tiene una sana doctrina, entonces usted no pertenece. Déjenmelo en pantalla, porfa, que no me lo quiten. Cualquiera que se extravía y no persevera que en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted tiene una sana doctrina en su vida? Y usted va a decir, ¿a qué se está refiriendo con sana doctrina? Pues más adelante vamos a ver, ahorita un poquito más adelante, que la sana doctrina no solo significa algo intelectual, sino algo práctico, algo que nosotros tenemos que estar viviendo. Al leer todos estos versículos nos damos cuenta de que la sana doctrina proviene de un solo lugar y es de la palabra de Dios. Siendo que Dios es hablando a través de la Biblia, debemos entender que el origen de una sana enseñanza proviene de Dios y no de los hombres, como algunos enseñan. En pocas palabras, Pablo está diciendo a Tito, tú habla lo que está conforme a la palabra de Dios. Hoy en día, el origen correcto, hermanos, se ha perdido.
Tenemos personas enseñando doctrinas de demonios y doctrinas de hombre dentro de nuestros púlpitos, antes que enseñar la verdad de Dios. Díganme ustedes cuántos no han escuchado cosas extrañas arriba de un púlpito, o por ejemplo en los videos que vemos en las redes sociales o en cualquier otro lugar. Escuchamos cosas extrañas. El pastor Daniel ahorita me vino que ponía un ejemplo en la clase de escuela dominical que estuvimos viendo, de un personaje ahí que decía, a la iglesia se viene con la Biblia y con la chequera. Hay un personaje muy conocido ahí que dice eso. ¿Se imaginan? O sea, es totalmente, y podemos ver muchas otras cosas así de enseñanzas que se han adentrado dentro de la iglesia. Personas que nos dicen dentro de arriba de un púlpito que tenemos que dar y que dar y que dar, y que ese reloj que andás o que esas cosas que tiene, ya sean terrenos o cualquier tipo de bienes, son del Señor y le pertenecen a Dios y tenés que dárselos a Dios y Dios te va a bendecir porque le estás dando al ungido de Dios. Entonces tergiversamos totalmente la palabra de Dios y encontramos dentro de la iglesia enseñanzas que no son correctas. Por ahí enviaba un video, creo que César, a un grupo que tenemos, donde un pastor ahí muy conocido aquí hondureño decía que Adán tenía vientre. Y a veces nos reímos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero para ustedes, cuando una persona está interpretando así la Biblia, ¿a ustedes les parece que está siendo de parte de Dios o de parte del hombre? Está siendo de parte del hombre. Y cuando está siendo de parte del hombre, entonces, ¿qué está enseñando dentro de la iglesia? ¿Qué dogma, qué regla está estableciendo? Está estableciendo cosas de hombre. Pero hermanos, muchas veces a nosotros nos están engañando, y aún a muchos de los que estamos aquí estamos siendo engañados. A muchos les gusta estar escuchando ese tipo de personas. Les gusta que los estén adoctrinando de manera mala, enseñándoles cosas de hombres. Y no queremos salir de ahí. Y esto es un gran problema. Leímos el verso anterior de Juan, donde nos dice que si no tenemos la sana doctrina, entonces ¿qué? No somos hijos de Dios. Si no estamos escuchando aquello que es verdadero, aquello que es bueno, aquello que es santo, aquello que es puro, entonces ¿a quién estamos escuchando? Estamos escuchando al enemigo, estamos escuchando al hombre, al diablo mismo. Hermanos, como decía Norman, creo que el domingo que le tocó predicar, yo podría estar enseñando algo extraño acá. Y ustedes pueden estarme escuchando, y si yo digo, ¿cuántos dicen amén? Un montón va a decir amén. Pero usted no está analizando a raíz de la palabra de Dios si lo que se le está predicando es correcto. Usted tiene que estar analizando, porque ¿qué es la sana doctrina? Ya vimos, es que la enseñanza de la palabra de Dios. Algunos se proclaman cristianos, pastores, profetas, entre otros nombres. Pero lo que nos dice Juan es aclarativo y confrontativo, lo que les decía anteriormente. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. De manera que debemos de estar analizando si lo que se nos está enseñando es la correcta palabra de Dios, que tiene su origen en Dios mismo. Pero ahora yo vengo y le pregunto a usted, ¿cómo usted se va a dar cuenta de que le están enseñando algo malo si usted no está yendo al origen? ¿Me doy a entender? ¿A dónde tiene el origen la sana doctrina? En la palabra de Dios. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a saber si es o no una sana doctrina? ¿Me doy a entender? Si usted no está leyendo la palabra de Dios, si usted no está yendo a la palabra de Dios, ¿cómo va a saber si lo que le están enseñando es bueno o es malo? ¿Cómo va a entender cuando estos hombres toman un texto o un versículo, porque ellos mencionan versículos, y lo dicen a toda la congregación y hacen una enseñanza completa de esto, y usted dice, amén, sí, qué bonito sermón, qué bueno predicó, pero atrás de ese versículo es un contexto totalmente diferente? ¿Cómo usted lo va a saber? Si no está estudiando la palabra de Dios, si no está sabiendo lo que dice exactamente la palabra de Dios, o todo el tiempo va a correr y va a decir, voy a llamarle al pastor Enoch para que me diga si esto es correcto, lo que escuché o lo que me enseñaron.
Usted por sí solo tiene que aprender a discernir a través de la palabra de Dios si lo que le está enseñando es bueno o es malo. O dígame usted, hermano, si el día de mañana usted se va de Honduras o se va para otro lugar y a usted le toca buscar una iglesia nueva, ¿cómo usted va a saber si esa iglesia es una iglesia de sana doctrina? Va a llamar al pastor Enoch y le va a decir, mire que estoy acá en los Estados y le voy a pagar el avión y venga, vea si es buena acá para quedarme. No va a poder, usted tiene que hacerlo y esa es raíz de la palabra de Dios. Si no está estudiando la palabra de Dios, si no está yendo al origen, no va a poder entender si lo que se le está enseñando es bueno o es malo. La pregunta de reflexión en este punto es, ¿los sermones o predicaciones que escucho son de la palabra de Dios o pura doctrina de hombres? Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿en mi iglesia se está predicando la palabra de Dios? ¿En mi iglesia se está predicando la sana doctrina? ¿Y por qué digo esto? O sea, pregúntese si nosotros aquí estamos predicando la sana doctrina. Pregúntese si a la iglesia donde usted va, tal vez nos está visitando hoy, se está predicando la sana doctrina. Y después pregúntese también, lo que yo estoy escuchando, con lo que yo me estoy llenando, lo que estoy yo leyendo todos los días o lo que yo estoy viendo a través del celular o a través de los videos, ¿es sana doctrina? ¿Es palabra de Dios? Esas son dos preguntas que debemos de tener presentes. ¿Está usted siendo instruido por medio de una sana doctrina o simplemente se está dejando engañar? ¿Está siendo instruido correctamente o simplemente se está dejando engañar? Esto nos hace caer al segundo punto. El segundo punto es un punto muy interesante, pero quiero que tengamos, ya que hayamos entendido el primer punto, que la enseñanza, o sea, la sana doctrina, tiene su origen en el ¿qué? En la palabra de Dios. Ahora bien, la sana doctrina produce una vida piadosa. ¿Qué produce la sana doctrina, hermanos? Una vida piadosa. Lo veíamos en primera, segunda de Timoteo y también lo vemos aquí en Tito, perdón. La sana doctrina produce una vida piadosa. A veces, hermanos, he escuchado comentarios, o sea, que algunas personas a veces pueden decir, queremos menos doctrina y más práctica. No sé si usted los ha dicho alguna vez, si usted los ha dicho alguna vez, ahí me disculpa, pero fue el Espíritu ahí poniendo. Pero a veces hemos dicho, inclusive nosotros mismos, tal vez en nuestra ignorancia hemos dicho, queremos más doctrina, queremos menos doctrina y más práctica. Porque es que mucha cosa de doctrina, mucho conocimiento, que mucho aquí, que mucho allá y no hay práctica. ¿Dónde está la práctica? Cuando las personas piden algo como esto, hermanos, déjeme decirle que no sabe lo que está pidiendo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque es algo imposible. No puede haber práctica buena sin una sana doctrina. No puede haber práctica buena sin la palabra de Dios. Porque ¿qué es la sana doctrina? Es la palabra de Dios. Y si usted quita de la ecuación la sana doctrina, entonces ¿qué tiene? Solo buenas obras. No va a ser salvo por sus buenas obras. Es algo imposible, ya que toda práctica que nosotros realizamos es basada en una doctrina. El detalle de esto es si tenemos una doctrina sana en nuestras vidas o una doctrina mala. Cada práctica que usted realiza es una doctrina, es una enseñanza que ha recibido. ¿Se acuerdan que la palabra doctrina significaba enseñanza? Entonces, cada práctica que usted tiene en su vida probablemente sea algo que le enseñaron. ¿Me entienden? Algunas personas dicen, uy, ¿qué te pareces a tu mamá? Haces esto igualito a ella. ¿Quién me lo enseñó? Me lo enseñó ella. Es una práctica que llevo. Entonces, cada cosa que nosotros realizamos es una doctrina. Ahora bien, si nosotros tenemos la sana doctrina, entonces las cosas que hagamos van a ser conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Pero si tenemos una doctrina de hombres, las cosas que se nos enseñan van a ser y las que hagamos conforme a las enseñanzas de los hombres. ¿Me doy a entender? Si el hombre todo el tiempo ha enseñado, por ejemplo, que el sexo antes del matrimonio es lícito, entonces eso voy a practicar yo porque así me lo dijeron. Pero ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Que no es lícito. ¿Ven la diferencia entre ambos? Una doctrina me enseña algo
conforme a la palabra de Dios, y la otra de los hombres me enseña otra cosa. ¿Cómo se va a ver mi fruto? Ya sea de una doctrina buena o mala, lo voy a reflejar en mi vida. Algunos ejemplos para que podamos entender esto es: ¿por qué debemos amar a nuestros enemigos? ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos? ¿Por qué? Porque la sana doctrina, o sea, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos así como Dios nos amó primero. Eso nos está enseñando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es ¿qué? Es la sana doctrina, es la enseñanza. Si quitáramos la palabra de Dios, entonces de ahí, como algunos dicen, menos doctrina y más práctica. ¿Cómo nos daríamos cuenta que debemos de amar a nuestro Dios si no entendemos la palabra de Dios? No se podría. Otro ejemplo: ¿por qué debemos perdonar? Porque la sana doctrina, la palabra de Dios nos enseña que hemos sido perdonados ¿en quién? En Cristo Jesús. Si quitamos entonces la sana doctrina, ¿por qué perdonaríamos? ¿Simplemente porque algo moralmente nos induce a perdonar? La palabra de Dios tiene que estar siempre presente en nuestras vidas, y la palabra de Dios es la sana doctrina, es la enseñanza de ella misma. No podemos quitarla, hermanos. Otro ejemplo: ¿por qué debemos de vivir en santidad? ¿Por qué? Porque la sana doctrina, o sea, la palabra del Señor, nos enseña que hemos sido comprados por precio y le pertenecemos a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos sido comprados? ¿Cómo nos damos cuenta que permanecemos y pertenecemos a Dios? A través de la palabra de Dios. Si ustedes leen, ya lo leímos anteriormente, no lo vamos a volver a leer, pero ustedes si ven, hay algo característico en el verso 2 al 12 de Tito, donde Pablo le enseña a Tito que la sana doctrina produce una vida piadosa. Si ustedes ven el verso 1, Tito dice, pero tú habla lo que está, Pablo dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y después ustedes se preguntarán, pero ¿por qué comienza a decir que los ancianos sean sobrios, que las ancianas sean reverentes, que enseñen a las mujeres, que los jóvenes aquí, que los jóvenes allá? Y comienza a dar un número de instrucciones acerca de personas que estaban dentro de la iglesia: ancianos, ancianas, jóvenes, a esclavos, a siervos, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué primero le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, y después comienza a dar todos esos requisitos? Porque lo que Pablo está diciendo prácticamente, la palabra de Dios, la sana doctrina, te hará conducirte en una vida piadosa, una vida que agrade a Dios. Eso es lo que Pablo está dando a entender a Tito. De los versos 2 al 12 vemos entonces cómo una sana doctrina produce una vida sana. En el verso 1, él nos habla de la sana doctrina y después nos dice cómo se debe de vivir bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Habla sobre los ancianos, las ancianas, los jóvenes y los esclavos. Podríamos decir entonces que la práctica es el fruto y la doctrina es la raíz. ¿Entendimos eso, hermanos? O sea, podríamos decir entonces que la práctica es el fruto, pero este fruto es producido gracias a que tenemos una raíz de sana doctrina. Encontré una frase que me gustó bastante y la leo para ustedes. La iglesia no necesita menos doctrina y más práctica. Necesita una doctrina tan sana que produzca una práctica verdaderamente cristiana. Vuelvo a leerlo. La iglesia no necesita menos doctrina y más práctica. Necesita una doctrina tan sana que produzca una práctica verdaderamente cristiana. O sea, no es que necesitamos menos doctrina, es que necesitamos una doctrina sana para producir una práctica verdaderamente cristiana. El detalle, querida iglesia, es que la mayoría de veces estamos llenándonos de conocimiento, pero no de práctica también, que ese es otro detalle. Sabemos muchas cosas, entendemos muchas cosas, sabemos que es aquí, que es allá, sabemos de un montón de términos y toda la cosa, ¿verdad? Y nos llenamos de conocimiento, pero la práctica en nuestras vidas muchas veces también está muerta.
y debemos de tener cuidado con eso, porque la sana doctrina sí produce conocimiento, pero produce fruto, práctica. Por eso es que Pablo dice a Tito y a Timoteo que debían de conducirse en una vida de piedad, siendo ejemplos ellos mismos a las iglesias donde iban a estar. Por ejemplo, sabemos que la palabra de Dios nos llama a no mentir. O sea, tenemos esa doctrina sana, que la palabra del Señor nos enseña en un mandamiento que no debemos de mentir, pero en la práctica, ¿qué hacemos? Somos grandes mentirosos. Entonces, la sana doctrina nos enseña, es conocimiento, pero también conlleva a práctica. De nada nos sirve, hermanos, decir que estamos en una iglesia de sana doctrina si no estamos practicando lo que aprendemos. La sana doctrina va acompañada de una fe práctica. A veces nos podemos llenar la boca diciendo que vamos a una iglesia de sana doctrina donde se predica la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, de tanto que has aprendido aquí, ¿cuánto practicas en la semana? Podemos llenarnos de eso, pero ¿cuánto estamos practicando durante la semana? Podemos estar escuchando los mejores sermones del pastor Enoch ahí, compilación en PDF y todo. Pero si no estamos practicándolo, ¿de qué nos está sirviendo? No sirve de nada. Somos simplemente conocimiento y nada más. Miren lo que dice Marcos 7, 7 al 8. Ya vamos a ir terminando. Marcos 7, 7 al 8. Busquémoslo, ya falta poquito. Marcos 7, 7 al 8. Dice Marcos 7, 7 al 8, mas en vano me rinden culto, escuchen bien, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. En vano me rinden culto. ¿Por qué? Si nosotros no estamos verdaderamente en la palabra de Dios, en la sana doctrina, todo esto, hermanos, ¿cuántas horas llevamos aquí? Como 6, creo. Dice la palabra, o 5. En vano lo estamos haciendo. Si no estamos verdaderamente en la sana doctrina, o sea, en la palabra de Dios. Podemos concluir que el origen de la sana doctrina es la palabra de Dios y que ésta produce en nosotros una nueva vida, una vida piadosa. No podemos separar una cosa de la otra. El detalle hoy en día es que hoy nos estamos llenando de conocimiento, pero estamos vacíos en nuestra práctica. O estamos queriendo practicar más y estamos también dejando la palabra de Dios. Cualquiera de estas dos cosas pueden estar pasando. En ambos casos debemos saber que estas cosas no deben de ir separadas. La sana doctrina nos conducirá a las buenas obras que el Señor ha preparado. Debemos de reflexionar, hermanos. ¿Hemos estado viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Hemos estado teniendo una sana doctrina o hemos estado viviendo egoístamente, escuchando enseñanzas de hombres y extrañas? La pregunta final que quiero dejarles a todos ustedes y que es para todos nosotros también, ¿estamos leyendo la fuente de todo? ¿Cuál es la fuente de todo? La palabra de Dios. ¿La estamos leyendo? ¿Sabe que ahí viene todo el origen? ¿A dónde va usted cuando hay un problema? Al origen de todo va, para ver cómo encontrar la solución. ¿A dónde tiene que ir usted en su vida? A la palabra de Dios. Porque nuestra vida es un completo problema, hermanos, y solo el Señor puede resolverlo. Terminamos con el siguiente versículo, Tito 2:10. Tito 2:10, miren qué hermoso este versículo, con este terminamos. Tito 2:10. Dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen ¿qué? La doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. ¿Por qué dice Tito esto? ¿Por qué le dice Pablo a Tito esto? Porque usted, siguiendo la sana doctrina, va a dar un buen testimonio delante de los hombres. Y por eso dice ahí este verso, para que adornen la doctrina de Dios. Nosotros somos las cartas que el mundo está viendo, hermanos.
Debemos de estar adornando la doctrina de Dios. Oremos.